Hace unos días me escribió una persona por redes sociales y me preguntó un poco más acerca de esto que llevo contando desde hace unas semanas, específicamente sobre el análisis de competitividad. ¿Qué es un análisis de competitividad y qué es esto del gestor de competitividad? ¿Qué es la nueva profesión que crece en la crisis? No tiene crisis y de hecho en la crisis es cuando suple una necesidad más importante que tienen los negocios de ser competitivos y esta persona me pedía, bueno, ¿y cómo sería el análisis de competitividad, por ejemplo, en mi negocio? Y le pedía permiso para grabar un vídeo para poderme meter en más detalle y contar su caso particular, sin contar los detalles, y es sobre una casa rural. Estos días voy a estar grabando vídeos sobre distintos tipos de negocios, ya sabes que en unos días además va a empezar un evento muy especial, la primera semana Competitive Manager 10X, y en estos eventos al final siempre hablo de análisis de competitividad, de por qué esta nueva profesión del gestor de competitividad es una oportunidad, especialmente en la crisis y después de la crisis, porque siempre hay empresas en problemas, pero por qué es una oportunidad y puede ser quizá para ti, especialmente en estos momentos, y me gusta aterrizar, dar casos concretos, ejemplos, mostrar cómo es el análisis de competitividad y por eso voy a grabar vídeos y también en el entrenamiento del evento vamos a ver otros ejemplos concretos. Probablemente lo haga sobre un gimnasio y un bar, que son negocios que todos conocemos y que lo están pasando muy mal en esta crisis. Y en estos vídeos voy a centrarme en una casa rural, en un hotel rural y en una autoescuela. Hoy voy a dedicarlo entonces a la casa rural. Al final hay muchas cosas que se pueden aplicar a otro tipo de negocios. Y vas a ver los 8 pasos del análisis de competitividad aplicados a este negocio en particular, para dártelo súper sobre el terreno, nada de palabras bonitas, sino aterrizado y con casos, con ejemplos concretos. Bueno, pues los 8 puntos del análisis de competitividad, si has visto mis vídeos en redes sociales o si has estado en alguno de mis directos, pues lo repito muchas veces, son 8 puntos, 8 pasos sencillos que cualquier persona con la formación adecuada puede estudiar en cualquier negocio. Y por eso, de ahí la profesión de el gestor de competitividad como profesional independiente que crea su propio negocio ayudando a otros negocios a ser más competitivos. 8 pasos. El primero son los clientes. El segundo, el mercado. El tercero, los proveedores. El cuarto, el análisis del equipo que tiene la empresa en concreto. Típicamente estamos hablando sobre todo de las empresas que más sufren en esta crisis, autónomos y pequeñas y medianas empresas, hasta 5 o 10 trabajadores, que son la mayor parte de las pymes que hay, por ejemplo, en un país como España. Después del análisis del equipo va el análisis de la organización y ahora me meteré en más detalle en cada uno de estos puntos. Luego tenemos el análisis financiero, pero no el análisis financiero de cualquier manera, no hay que hacer un MBA para entenderlo, no hay que ir a Harvard. Esto es el análisis del flujo de caja, que es lo que la mayoría de las empresas sorprendentemente no hacen, que es cuándo tengo que pagar y cuándo voy a cobrar, con fecha concreta, haciendo un análisis al menos cada mes a mes, de enero, febrero, marzo, cuánto voy a tener en la caja el día 1 de enero y el día 31 con los pagos reales que tengo que hacer y con los cobros que voy a hacer. Eso es lo que te permite tomar decisiones reales, no solo la previsión de proyectos, que es lo que tienen todos los dueños de negocio, la mayoría de ellos, por lo menos los que tienen ese Excel, con el análisis financiero global de la previsión de los proyectos que van a entrar, los proyectos que creo que voy a cobrar, los que no voy a cobrar y los gastos que voy a tener. Bueno, pues un análisis en detalle de esto, pero con tiempo, con fechas, es lo que yo llamo el análisis de flujo de caja. Esa es la clave, porque la mayoría de las empresas, autónomos y pymes que mueren porque no saben la diferencia entre beneficios, entre una cuenta de pérdidas y ganancias al final del año, o entre hacer estos cálculos de números gordos y el hacer el cálculo de números finos y el flujo de caja. Lo que tienes en el cajón. Muchas veces decides invertir o gastar en cosas sin saber que dentro de 3 meses, a ese ritmo, vas a tener un agujero en la caja y no vas a tener de dónde sacarlo. Y a los 3 meses te echas las manos a la cabeza y dices, ¡ay madre! ¿Por qué no he visto esto venir? Y es algo que en la mayoría de los casos podías haber previsto, podía haber previsto el dueño de negocios si hubiera hecho el análisis bien. Luego, ventajas competitivas, que es, bueno, esto está muy bien, Isaac, pero al final, ¿en qué puedo competir en esta crisis? ¿Qué puedo ofrecer? Y esto se lo dices al dueño de negocio como gestor de competitividad. ¿En qué puedes competir para ofrecer más valor a tus clientes, para vender más, para sobrevivir primero a la crisis y luego salir adelante? Al final, esa es la clave número 7, ventajas competitivas, y no se trata de ser más listo que el dueño de negocio, sino de ayudar al negocio a que su propio equipo y el propio dueño de negocio vean esas soluciones y las elaboren ellos, pero con el paso a paso adecuado, porque si no, estás demasiado metido en el bosque, demasiado metido en los números, en modo crisis, apagando fuegos, y al final, pues el dueño de negocio muchas veces es el que menos ve estas cosas y por eso necesita a alguien que le ayude desde fuera. Y el último, las prioridades, que todo esto está muy bien, pero al final esto es un análisis orientado a la acción.
y yo te hablo siempre de las claves de la Fórmula 1, probablemente el sector más competitivo que existe, y allí todo está orientado a la acción. De nada vale tener un análisis muy bonito en un cuadro muy bonito, ahora que se lleva lo de poner cuadros, imágenes, indicadores, todo muy bonito en las empresas, estilo Google, está muy bien, pero si lo sabes usar. Y al final esto tiene que acabar en una acción. ¿Qué prioridades concretas? ¿Dónde tiene que poner el foco el negocio de verdad? ¿Qué tiene que hacer? Y sobre todo, ¿qué no tiene que hacer? ¿De qué no se tiene que preocupar ahora? Porque hay cosas mucho más críticas. Vamos a meternos en el caso de la casa rural. Pues fíjate, en los tipos de clientes hay varios tipos de clientes y es importante distinguirlos. Por supuesto, tienes los clientes que te han comprado una vez, pero también hay que distinguirlos de los clientes recurrentes, los que te compran más de una vez. Fenomenal, muy sencillo. Pero me voy a centrar en los no clientes, que es un tipo de clientes, de personas, en general de los que puedes aprender a veces mucho más que de los clientes. Dentro de los no clientes, fundamentalmente hay tres tipos. Y el principal error de los negocios es que se centran en el primero o en el primero y en el segundo y se olvidan del tercero. El primero es la gente que todavía no te ha comprado, pero que ya conoce tu solución y está más o menos preparada para comprar. Con una buena acción de marketing, con una reunión con ellos, con una llamada telefónica, puedes conseguir que compren. El segundo tipo es el que no conoce tu solución en concreto y ni está preparado ni no está preparado. Simplemente no se ha planteado comprar tu producto, tu servicio. En el caso de la casa rural, pues irse un fin de semana al hotel rural, a la casa rural que ofrezcas. Bueno, pero el tercer tipo de cliente, y esta es la clave, porque es un cliente que puede ser 10, 20, 50, 100 veces más numeroso que los otros dos tipos. El último cliente, por eso es como una pirámide, arriba los que ya te conocen y no están todavía a punto de comprar, pero si los calientas un poco, si les llamas pueden comprar. Luego el siguiente peldaño de la pirámide, los que no conocen tu solución en particular, pero han comprado otras cosas parecidas o no están necesariamente preparados para comprar ahora, pero si los calientas, los puedes convertir del tipo de arriba. Pero el gran número, el gran colectivo, el grupo más numeroso y es donde más negocio puedes hacer. Por eso siempre, como dueño de negocio, hay que enfocarse en si existe ese tipo de cliente o cómo llegar a ese tipo de cliente, porque en la mayoría de los casos siempre existe y no lo tenemos identificado. Y es los clientes que ni siquiera saben que tienen ese problema. Voy a darte un ejemplo muy gráfico para que lo entiendas, pero fíjate que, por ejemplo, si tuvieras una clínica dental, pues hay gente que sabe que tiene que hacerse una limpieza, una revisión dental cada X meses, pero bueno, pues simplemente no ha conocido tu clínica o no ha recibido tu llamada para insistirle en que se haga la limpieza dental. Luego el siguiente grupo es la gente que sí sabe que es importante la limpieza dental, pero no conoce tu clínica en concreto y no se lo está planteando en este momento. Pero el tercer grupo, el más numeroso, el que ofrece más posibilidades de negocio simplemente por volumen, es el que ni siquiera sabe la importancia de una limpieza dental, de una revisión dental, el que no sabe por qué tiene que plantearse eso, el que no sabe ni siquiera que tiene ese problema si está 2, 3 años sin hacerse una revisión de dientes, porque a lo mejor tiene 25 años y no se preocupa qué le va a pasar cuando tenga 55, 60 o 70 años. Ese es el colectivo que en cualquier negocio es más crítico, porque es mucho más numeroso y te permite llegar a muchas más posibilidades de negocio, a muchas más personas. Así que en el caso de la casa rural tienes que plantearte los clientes que ya te compran, los clientes que son recurrentes, qué margen tienes por cliente, qué rentabilidad tienes por tipo de cliente, a lo mejor familias numerosas, a lo mejor parejas jóvenes, a lo mejor parejas de jubilados. Tienes que analizar exactamente cuál es el tipo de cliente que tiene más rentabilidad y menos para saber hacia qué tipo de cliente tienes que orientar tu acción y sobre todo cómo ha impactado la crisis en esos tipos de clientes. A lo mejor la mayor parte de tus clientes antes eran parejas jóvenes y ahora no. Eso es lo que tienes que analizar y para eso tienes que hacer entrevistas con tus clientes. Una de las cosas que los negocios no suelen hacer y que los dueños de negocio no suelen hacer es que se sientan en su mesa y pretenden dar todas las soluciones ellos mismos sin hablar con sus clientes. Y los clientes son los únicos que tienen las soluciones que verdaderamente valen. Así que una llamada por teléfono, una reunión por Zoom, ahora que lo presencial es más difícil, 20 minutos, 30 minutos en la que escuches más de lo que hables, eso es lo fundamental para que un dueño de negocio entienda de verdad a un cliente, entienda cuáles son sus necesidades, por qué compraba antes y ahora no compra, qué es lo que valora. Al final, cuando tú le haces preguntas cerradas y hablas más que el cliente, no dejas que salgan las necesidades más importantes, que son, como siempre digo, las necesidades latentes. Esas necesidades que el cliente no te va a decir de primeras porque ni siquiera sabe verbalizar. Esto es como siempre digo con el ejemplo del iPhone. Los clientes no sabían que querían un smartphone que no tuviera teclado, que fuera todo pantalla. Cuando se lo das hecho, por supuesto que les gusta y lo compran como locos, pero
sí te dan ciertos mensajes de me gustaría un teclado más ergonómico, me gustaría un tamaño mayor de pantalla, y al final eso hace que pases de un teléfono como la BlackBerry a un iPhone. Así que las necesidades latentes solo surgen cuando dejas hablar a tus clientes. Es muy importante que los negocios pregunten a sus clientes. Y por último, esa conclusión que te decía de cómo llegar a esa base de clientes, al conjunto de clientes más numeroso. Tienes que plantearte, por ejemplo, en el caso de una casa rural, bueno, pues ¿quién ni siquiera se ha planteado a lo mejor? Y depende de los negocios, esta base puede tener más sentido, llegar a ella menos sentido, te puede costar más, te puede costar menos, pero siempre tienes que considerarla para ver si es una opción. Una de las prioridades que vamos a subrayar en el último punto. Bueno, pues al final tienes que centrarte, por ejemplo, en ver quién jamás ha pensado en la experiencia de una casa rural o jamás ha pensado en la experiencia de un hotel o de unas vacaciones porque no ha tenido los recursos, porque no ha tenido la experiencia, porque es una persona a lo mejor más del entorno rural y nunca se lo ha planteado que puede irse a una casa rural y vivir una experiencia única. Bueno, pues al final tienes que plantearte no quién está barajando la opción de irse a un hotel, a un apartamento, un Airbnb o una casa rural, sino a lo mejor quien ni siquiera se ha planteado eso y siempre va a la casa de sus padres del pueblo o directamente no ha tenido una experiencia ni remotamente parecida a una casa rural. Eso es lo primero. El primer punto. Luego, fíjate que, por ejemplo, puedes hacer, como dueño de una casa rural, pues puedes plantearte también que otros potenciales clientes que no habías pensado son otros dueños de otras casas rurales. A lo mejor, ya digo, cosas de estas pueden tener sentido o no sentido en tu negocio. Yo trato de decirte todo el abanico de posibilidades. Fíjate que a lo mejor es interesante, y lo conozco en particular de un buen amigo que lo hace en el campo de las clínicas dentales, bueno, pues a lo mejor es bueno que si tú tienes una casa rural que ha estado bien gestionada, que ha dado buenos resultados, a lo mejor puedes compartir con otros dueños de otras casas rurales, y esto no te preocupes, que no es no es ayudar a la competencia, porque eso al final a la larga siempre va a darte valor. Puede ser una línea de negocio, simplemente formar a otros dueños o a gente que quiera montar su casa rural en cuáles son los principales problemas, los desafíos, los obstáculos, cómo gestionar bien una casa rural, cómo gestionarla mal, qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer, cómo pedir los préstamos al banco, lo que sea que sean los principales obstáculos que tú, si empezaras a montar una casa rural, te plantearías como dueño. Así que, por ejemplo, esa puede ser una línea de negocio que haces ahora y que hagas online, ofreciéndole valor a otros clientes que no eran los clientes habituales de la casa rural. Bueno, en el mercado. El mercado ya sabes que siempre hablo, me meto mucho más en detalle en las formaciones, pero en este vídeo quiero darte mucho detalle. Bueno, pues en el análisis de mercado hay que hacer el análisis de mercado tridimensional. Uno, la primera dimensión, muy sencilla, productos sustitutos, no los productos alternativos, otras casas rurales cercanas, sino cualquier producto sustituto, en este caso cualquier cosa que pueda hacer tu cliente en lugar de irse a reservar un fin de semana en una casa rural o una despedida de soltero o hacer un evento en tu casa rural. Bueno, pues eso es el análisis de los productos sustitutos, que no solo alternativos. Y luego, en vertical, el análisis de productos más caros y más baratos. Más baratos puede ser, en el límite, un hostal, un hotel muy barato, o la casa de sus padres en el pueblo. En el extremo más caro pueden ser hoteles de súper lujo o casas rurales de un nivel de lujo, un nivel mucho más premium, a lo mejor, que la casa rural que tienes. ¿Y qué haces en este caso? ¿Cuál es la conclusión? Tienes que ver de todos esos productos sustitutos y de todos esos productos más caros y más baratos, de esos dos ejes, tienes que analizar cuáles son las características, lo que más valor da al cliente, que tú podrías incorporar a tu producto sin añadir precio. Puedes incorporar mejoras en la experiencia del cliente, puedes incorporar mejoras en algunas actividades sin necesariamente añadir precio a tu producto, a tu noche en la casa rural. Así que es súper importante que selecciones los elementos que dan valor y que veas de los elementos que ahora estás añadiendo, y eso lo vas a ver cuando hables con tus clientes, qué cosas puedes añadir que den valor, qué cosas estás ofreciendo y puedes eliminar sin que le quite mucho valor a la experiencia del cliente y qué cosas tienes que modificar. Así que de este análisis tridimensional, la primera dimensión es productos sustitutos, en vertical productos más caros y más baratos, y la tercera dimensión es el análisis de cliente, que ya hemos hecho en el punto 1. Con esto, básicamente lo que tienes que buscar es cómo llegar a nuevos clientes, sobre todo a esa base grande de clientes, ya te he dado alguna idea, y en el caso del mercado, qué otros elementos de valor hay en los productos que ofrecen los productos sustitutos o los productos más caros o más baratos y cuáles puedes añadir, qué características de valor puedes añadir, puedes eliminar o puedes modificar de lo que estás ofreciendo ahora, de cada una de las ofertas que tienes, de los eventos para empresa, de las despedidas de soltero, de los fines de semana para jubilados, de a lo mejor las escapadas para familias, de los campamentos urbanos, entre comillas, campamentos de verano rurales para niños, no campamento urbano, campamento de verano
para niños, pero hecho en la casa rural. Bueno, pues de todo eso, al final, ¿qué elementos de valor puedes añadir, eliminar o modificar? Luego los proveedores. Proveedores es muy sencillo en el caso de una casa rural. En general, yo no soy un experto en el sector hostelería, pero en general es más sencillo que en otros sectores, pero sí tienes que hacer básicamente dos preguntas. Una, para ofrecer estas nuevas propuestas que vamos a desarrollar en el análisis de competitividad, ¿tengo que seleccionar nuevos proveedores? Esa es la primera pregunta, ¿y cuáles son los mejores proveedores? Y la segunda es con los proveedores que ya tienes, los proveedores que te dan desde la comida hasta las actividades, hasta cualquier otra cosa que necesites en tu casa rural, hacer un análisis de sensibilidad. Y esto suena muy complicado y es muy sencillo. Simplemente es ver cuánto dependes de ese proveedor. Es decir, tú tienes que para todas las actividades que ofreces, el paintball, la excursión de piraguas, la escalada, el barranquismo, cualquier cosa, te lo ofrece el mismo proveedor. ¿Qué pasa si ese proveedor cierra? Eso es un análisis de sensibilidad. ¿Cómo de sensible eres a los proveedores que tienes? Porque hay que tener siempre un plan B, siempre margen, siempre tener varios proveedores, o por lo menos tener muy claro que eres muy dependiente de ese proveedor y cuál sería la alternativa si de repente ese proveedor desaparece. No se trata de no ser fiel con los proveedores, para nada, se trata de tener claro cuál es tu sensibilidad, la sensibilidad de tu negocio a los proveedores que ya tienes. Luego en la parte de equipo, fíjate, pues en la parte de equipo hay tres partes o tres patas. La primera es cómo captas a tu equipo, cómo seleccionas las nuevas personas. La segunda es cómo retienes el talento. Y la tercera, cómo motivas a la gente que está dentro de tu empresa para que vaya desarrollándose personalmente. Ya sabes que hay tres elementos fundamentales de la motivación: el grado de autonomía, que puedan tomar decisiones en mayor o menor medida, el que se sientan que desarrollan sus capacidades técnicas en el área que sea de tu negocio, en este caso, pues en la parte de turismo, en la parte de atención al cliente, en la parte de desarrollo web, si tienes gente que está desarrollando tu web, lo que sea, pero que se desarrollan como profesionales. Y la tercera, que forman parte de un equipo que está haciendo algo más grande que ellos. Tienes que saber contarles cuentos que les motiven, contarles la historia, los valores, la cultura de tu empresa. Eso en términos generales. Pero ahora vamos a aterrizar en un momento de crisis como este. Y en este momento tienes que centrarte en la parte de equipo, y en el caso particular de la casa rural, en si para estas nuevas actividades que vas a incorporar, que vamos viendo a lo largo de este análisis de competitividad, necesitas nuevo talento. Si necesitas nuevo talento, a lo mejor sí lo puedes contratar por horas para que no entre dentro de los costes fijos, dentro de la masa salarial, seguridad social que tienes que pagar, así que contratar o contar con talento por horas. Luego, quizá tengas que plantearte reducir la plantilla. Y para reducir la plantilla, una parte muy importante que va a contribuir muchísimo a la cultura de tu empresa es si te puedes plantear, en lugar de echar a una o dos personas, reducir la jornada de la mayoría de las personas para reducir esas horas y reducir ese coste salarial, pero que nadie pierda su trabajo. Siempre digo que ahora todos los negocios, muchos están obsesionados en reducir costes a base de despedir, y hay muchas medidas que no nos paramos a pensar porque cuestan esfuerzo y energía y no tenemos tiempo y tomamos medidas de emergencia, despedimos gente y hay muchas cosas que se pueden hacer antes. Una de ellas, sencilla, es esta: reducir la jornada de todos. Y luego tienes que ver qué formación tienes que darle a tu gente para dar esas nuevas actividades que vamos a dar con todos los cambios que nos ha forzado a hacer la crisis en nuestro negocio. Pues cómo tengo que formar a las personas que antes estaban en recepción para que ahora den una sesión online o hagan una llamada de cliente o hagan tal o cual actividad que antes no hacían. Eso en cuanto al equipo. Luego pasamos a la organización, que es el quinto punto. En la organización estudiamos el método de trabajo de la organización, cómo se trabaja, cómo de productivos somos, cuál es la gestión, si es una buena gestión, mala gestión en cada departamento, depende de los departamentos que tengas, cuál es la estructura, si es demasiado vertical, si es suficientemente plana para que las ideas y las decisiones puedan fluir adecuadamente. Y por último, los recursos clave de la empresa. ¿Cuáles son los recursos clave? En el caso de una casa rural, la propia casa rural es un recurso clave. Si te fueras a otro sitio, si te fueras al centro de la ciudad, pues ya no tendrías ese recurso clave. Y por supuesto las instalaciones que haya, las instalaciones de actividades que tengas. Eso de manera general, pero de manera particular para esta crisis. En la organización tenemos que ver si las personas de la organización son suficientemente autónomas, si somos suficientemente flexibles. Recuerda que la velocidad de respuesta en esta crisis es clave para incorporar nuevas opciones, para probarlas, para matarlas cuanto antes. De repente estaba haciendo despedidas de soltero y quiero ver si puedo hacer eventos para empresa. Voy a hacer una pequeña prueba, a lo mejor con una empresa de confianza. Veo si funciona o no funciona y cuanto antes mato el proyecto para que la prueba me cueste lo menos en tiempo y en dinero. Y veo si funciona o no para extenderlo a más clientes. Fíjate que una clave
de la organización aterrizada a la situación de crisis, se puede utilizar por supuesto en cualquier situación, pero especialmente ahora, es que ¿por qué no juntas a tu equipo por una parte, a tus clientes por otra parte, a lo mejor juntos, a veces separados, no pasa nada, depende de lo que tenga más sentido para ti, pero ¿por qué no aprovechas para preguntarle a tu equipo qué ideas y qué propuestas tienen y a tus clientes qué ideas y qué propuestas tienen? Puedes sortear un fin de semana gratis para el que te proponga una idea que se lleve a la práctica y funcione. Pero al final el contar con tu equipo y contar con tus clientes, que son las dos patas principales de un negocio, es crítico, porque además ellos, cuando se sienten partícipes de dar una solución, van a poner muchísimo más en tiempo, en horas, en dedicación, en lo que haga falta para llevar esa idea a cabo. Así que céntrate en pedirle ideas al equipo, ideas a los clientes, pero céntrate también, como te digo, con esa clave de la Fórmula 1 que yo aprendí, que las ideas hay que matarlas cuanto antes. Esa es la mentalidad que tienes que tener, porque de esa manera lo haremos de la manera más eficiente en tiempo y en dinero, no haciendo pruebas mastodónticas que luego te des cuenta que no tenías dinero suficiente para hacer o que te generan un agujero en la empresa, porque entre otras cosas no habías hecho el análisis de flujo de caja que te comparto en todas mis formaciones y que te comparto en este vídeo también. El sexto punto es precisamente el análisis de flujo de caja, ya me he metido antes en más detalle, no me voy a entretener más. Básicamente tiene que ser por meses y detallado. Cuanto más detallado, mejor. Siempre cuento la anécdota de una de las primeras veces que analicé los costes fijos de mi empresa. Yo tenía en mente, y mi socio también, dijimos, bueno, ¿cuánto crees que es el coste fijo? Pues sabíamos más o menos la cifra de lo que teníamos de gasto en salarios, en ese momento que éramos 5 o 6 ingenieros, y cuando analizamos los costes en detalle salió casi el doble. Y dirás, bueno, pero es que no tenías ni idea de lo que pasaba en tu empresa, ni mucho menos. Es que hay muchas pequeñas cosas, lo que se llama la larga cola, que al final cuando las sumas, suman muchísimo más de lo que parece. Por eso es importante tener un análisis de flujo de caja detallado. Muy sencillo, una plantilla de Excel de enero a diciembre, 1 de enero a 31 de enero, qué dinero entra, qué dinero sale con fechas y analizas si tienes demasiado gasto fijo, si tienes un gasto excesivo en tal o cual partida, eso es clave y la mayoría de los negocios sorprendentemente no lo tienen. Por último, pasamos a los dos últimos puntos, y es las ventajas competitivas y las prioridades. Fíjate, las ventajas competitivas tienes que analizar algo muy sencillo que se denomina la curva de valor. ¿Qué es esto de la curva de valor? Simplemente es de todo el análisis que hemos hecho del mercado, de la competencia, de productos más caros, más baratos, de productos sustitutos, de competidores directos tuyos, de otras casas rurales. Tienes que analizar, seleccionar 4, 5, no más, de los competidores en cualquiera de las áreas, por precio o en productos sustitutos, de los competidores que pueden hacer que tu cliente les compre a ellos y no a ti, y puede ser muy diferente de una casa rural. Bueno, pues al final se trata de ponerlos a todos en una gráfica, en un papel en blanco, poner a esos 4 o 5 competidores y tú mismo, y poner las 4 o 5 principales características de valor para el cliente que ofrecen. Hay algunos que ofrecerán 2 o 3, hay alguno que puede ofrecer las 5, hay alguno que solo ofrecerá una, pero tú pones todas. Puedes poner precio, puedes poner calidad de las instalaciones, puedes poner higiene, puedes poner rapidez de servicio, puedes poner cualquier otra cosa que quieras, diversidad de actividades, y al final tienes que pintar en una escala del 1 al 10, muy sencillito, cómo está cada uno de esos competidores y cómo estás tú. ¿Cómo estás tú hoy y cómo crees que deberías estar para ser más competitivo? Porque eso te va a permitir identificar valores que ahora a lo mejor no estás trabajando, en los que no estás poniendo suficiente atención o energía, por ejemplo, ahora en la parte de la higiene, en la parte de la independencia de un grupo de personas que va a la casa rural frente a otro. Bueno, pues puedes pensar, y este ejercicio tan sencillo de ver dónde estás hoy en la curva de valor, dónde estás ofreciendo más valor, el mismo o menos valor que tus competidores, y cómo deberías estar. Hay que hacer la curva de valor hoy y la curva de valor que deseas, la carta a los Reyes Magos. Bueno, pues al final con esto lo que vas a conseguir es ver si tienes que centrarte, por ejemplo, en promocionar que tus habitaciones se higienizan cada pocas horas, que las personas van a poder ir a la habitación y tener un acceso prácticamente privado o muy controlado, independiente de otras personas que se estén hospedando en tu casa rural, si incluso les ofreces la posibilidad de comer en la propia habitación, una cosa que no es práctica en general para un hotel, para una casa rural, pero que en estos momentos en los que la gente quiere tener una experiencia de salir de casa, pero salir en condiciones súper seguras desde el punto de vista de sanidad, de salud, de limpieza, de higiene, al final, ¿cómo controlas que solo el personal de tu hotel interactúe con ellos y que no interactúen con otras personas? Al final, el uso de la piscina, por ejemplo, pues ahora es muy difícil de conseguir esto en un entorno como la piscina, pero en el resto de las instalaciones del hotel
puedes hacer que la experiencia sea mucho más llevar las cosas a la habitación del cliente para que esté mucho más separado del resto, individualizado. Bueno, pues tú tienes que ver lo que tiene sentido o no, pero estos son aspectos en los que tienes que plantearte si debes dar valor, si estás dando el suficiente valor para que tu cliente vaya a comprarte a ti. Así que eso en cuanto a las ventajas competitivas. Y fíjate que lo último, que son las prioridades, es después de haber hecho todo este análisis de los clientes, el mercado, el equipo, del análisis de flujo de caja, de las ventajas competitivas y la curva de valor, hay que aterrizarlo en, y de todo esto, que al final es un puzzle que es común para todas las organizaciones tienen estas áreas, pero al final con esto tenemos que tener el dibujo de cuál es el área más crítica en la que me puedo dedicar y puedo conseguir un mayor impacto en los resultados. Así que, ¿por dónde tengo que empezar para conseguir primero sobrevivir en esta crisis y luego crecer más? No se trata de intentar arreglar todo, no se trata de intentar arreglar y acceder a todos los tipos de clientes que he mencionado, ser competitivo respecto a todos los agentes del mercado que has analizado, tener tus proveedores perfectamente dispersos y coordinados para no ser demasiado sensibles respecto a unos y a otros, tener un equipo maravilloso, súper motivado, con una selección maravillosa, con una retención y programas de formación estupendos. No se trata de hacer todo a la vez. Se trata de, y para eso es el análisis de competitividad, para que sepas las 2, 3 cosas máximo en las que te tienes que centrar. Así que esto te tiene que permitir tener el foco, pero foco máximo, para tomar las decisiones en las áreas adecuadas. Y fíjate que las decisiones, cuando tienes un análisis así de estructurado, las decisiones se toman mucho más fácil. Por ejemplo, decisiones de inversión. Pues en mi caso particular, en mi empresa, recientemente, en estos últimos meses, he estado tomando decisiones importantes de inversión en temas de marketing, por ejemplo. Bueno, pues si tienes el análisis del flujo de caja perfectamente detallado, sabes en cada momento y en función de los resultados que vas obteniendo de esas campañas, de esas acciones de marketing, de mejorar tu imagen de marca, vas sabiendo exactamente del presupuesto que habías planificado, que ya sabías que te lo podías permitir, aunque digamos que fuera inversión y gasto 100%, o sea que no fueras a recuperar nada, sabes que tienes un margen y que eso lo puedes arriesgar al 100% en función de lo conservador o lo arriesgado que seas. Bueno, pues al final vas viendo cada día qué resultado va teniendo, vas tomando decisiones de si invertir un poco más, si invertir un poco menos, si vas en la dirección adecuada, si vas con la velocidad adecuada. Al final eso solo puedes tomar las decisiones así de fácil cuando tienes datos, cuando tienes un análisis estructurado como este, cuando tienes números para reforzar esa decisión que vas a tomar. Así las decisiones se toman muy rápido. Así aprendí en la Fórmula 1. Por eso se toman las decisiones tan rápido. Por eso las empresas que tienen velocidad de respuesta es porque hacen esto y porque pueden tomar decisiones muchísimo más rápido, no es porque sean más listos ni porque sean más inteligentes o singulares o tengan un talento que tú no tienes. Bueno, pues en cuanto a las prioridades, tienes que tener no solo el foco y el método para tomar decisiones muy rápido, que es esta claridad que te da el análisis de competitividad, sino que con esto vas a tener lo que te decía, la velocidad de respuesta y vas a tener esa variable tan importante que yo creo que es la lección número 1, ya se me ha escapado la palabra, pero la lección número 1 que puedes aprender como negocio de la Fórmula 1 y es tener la claridad absoluta de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, de dónde tienes que poner tu energía y tu tiempo y la de tu equipo para que tenga el mayor impacto para sobrevivir y luego para crecer, salir adelante en esta crisis. Así que este es el análisis completo para una casa rural y fíjate que puedes, a partir de esto, ver que tus prioridades, por ejemplo, es plantearte que a lo mejor los clientes, cuando hables con ellos, te dicen que por muchas medidas de higiene que implantes no van a venir a tus instalaciones. Pues a lo mejor tienes que plantearte cómo llevar la experiencia de una casa rural a ellos. A veces puede ser presencial, a veces es imposible y lo puedes hacer online. Por ejemplo, ahora, que en España, países como España y Europa, estamos de vacaciones en verano, pues al final puedes plantearte si no puedes hacer sesiones online para llevar un poquito de la experiencia de tu casa rural, por ejemplo, a los niños. Si no puedes hacer actividades para que los padres puedan dejar a los niños 2 horas, media mañana con algún monitor online o presencial, por supuesto, muchísimo mejor. Pero si al hablar con tus clientes te dicen que presencial ni de broma, pues al final a lo mejor tienes que pensar en actividades online para llevarles, por ejemplo, una experiencia de la naturaleza que hay alrededor de la casa rural, la identificación de plantas, de árboles, de aspectos importantes de la vegetación, las actividades que se pueden hacer en un río, pues lo haces a modo de granja escuela virtual, si quieres, para llegar a ese tipo de clientes. Por ejemplo, puedes hablar con clientes de la tercera edad para saber qué es lo que valoran, qué es lo que necesitan para poder plantearse ir un fin de semana
a tu casa rural o a lo mejor tener una experiencia virtual, quizá más difícil, con gente mayor, pero todas estas actividades, hablar con empresas para ver qué necesidades tienen y qué se plantearían hacer o no hacer ahora, hablar con todos los tipos de clientes, parejas jóvenes, con los eventos que hagas, cómo puedes demostrar, y esto lo puedes grabar simplemente y poner en redes, no hace falta ni siquiera invertir, si puedes invertir un poquito para distribuir el vídeo más en redes sociales, fenomenal, pero si no puedes invertir, al menos en tus redes sociales, en tu web, tienes que poner vídeos para demostrar cómo higienizas tus instalaciones, testimonios de los grupos que han vivido la experiencia contigo en esta crisis, hablar mucho con tus clientes, esas son claves fundamentales. Recuerda que un cliente solo está dispuesto a pagar más por un producto por dos cosas, no hay más. Una, por conveniencia, y dos, por experiencia de cliente. Conveniencia, porque le entregues el producto antes, como cuando compras por Amazon, porque le des más seguridad, por ejemplo, ahora pues esté más higienizado, más sanitizado todo mucho más saludable, mucho más controlado, o bien, eso es la parte de conveniencia, o bien por experiencia del cliente. Así que tienes que pensar en cómo aumentar la experiencia de cliente, cómo hacer una experiencia de cliente muchísimo más alta que la que tienes ahora. Si, por ejemplo, tienes bodegas alrededor de la casa rural, pues ¿qué experiencia puedes hacer con esas bodegas para que cada grupo que venga a tu casa rural sienta que van en condiciones súper seguras, que prácticamente es una actividad solo para ellos o casi solo para ellos, y de esa manera lo pueden hacer en condiciones de mucha más seguridad? Todo esto, al final, son las conclusiones del análisis de competitividad. Te lo he puesto en este vídeo. Evidentemente, el análisis de competitividad lleva más profundidad y es un informe al final completo que le das al dueño de negocio, pero espero que este vídeo te haya servido para ti como dueño de negocio de una casa rural, para ti que me lo preguntabas, por supuesto, por redes sociales. Para eso he hecho este vídeo especial para esta persona que me escribía por redes sociales. Muchas gracias por pedirme un ejemplo concreto. Así que espero que te sirva. Y por supuesto para ti, si estás pensando en, ¿y esto del gestor de competitividad y esto del análisis de competitividad será una profesión para mí? ¿Podrá ser una opción para salir de esta crisis? Pues fíjate que aunque lleves 10, 15 años en otra actividad totalmente diferente, no tienes por qué estar condenado a seguir siempre trabajando en lo mismo. Si eres autónomo, puede ser un servicio adicional que ofrezcas. Si estás en una empresa y no estás seguro de la seguridad que vas a tener más adelante por toda la que está cayendo, pues puedes plantearte el dar el paso y lanzarte a esta profesión del gestor de competitividad, del competitive manager, porque al final, ¿qué hay mejor que crear tu propio negocio ayudando a otros negocios, tener por fin la libertad, la vida que quieres, con un estilo de vida en el que lleves las riendas, en el que lleves el control, llevando a cabo esta profesión del gestor de competitividad? Fíjate que al final es seguir los pasos y además hay espacio para que seas creativo, para que seas ingenioso, para que hables con el dueño de negocio y para que él vea en ti no alguien que trata de ser más listo, de darle las soluciones, sino alguien que trata de ayudarle de verdad. Ese es el valor fundamental. Mi misión es ayudar a muchísimos autónomos y pequeños y medianos negocios para que salgan adelante en esta crisis. Espero que este vídeo te haya dado una idea clara de lo que es el análisis de competitividad. Si te ha gustado, me encantará que le des al like, que lo compartas sobre todo con otra gente a la que esta oportunidad profesional le pueda ayudar para que conozcan mejor qué es la profesión de gestor de competitividad. Y nada más, en los próximos vídeos voy a analizar, entre otras cosas, el caso de una autoescuela y el resto de negocios lo voy a analizar en la semana Competitive Manager 10X. Así que nos vemos en ese evento online en directo que va a ser en unos días. Nada más.